Un silencio metálico atraviesa la pantalla como si el tiempo mismo se hubiera detenido en el interior de una moneda olvidada. Una pieza diminuta, aparentemente insignificante, capaz de alterar la percepción de la riqueza, la historia y la obsesión humana por el valor oculto. Hoy no estás entrando en un video más de numismática. Estás entrando en un territorio donde el cobre, el zinc y la casualidad mecánica han creado auténticos fantasmas financieros. Bienvenido al canal donde cada centavo puede convertirse en una confesión del pasado y en una advertencia del presente. Aquí no coleccionamos monedas. Las interrogamos, las analizamos y las desmantelamos como si fueran evidencia en una escena del crimen. Porque en el mundo de los Lincoln Pennies de 1998, nada es tan simple como parece a primera vista. Imagina sostener una moneda que ha sobrevivido millones de golpes de prensa industrial, toneladas de presión, millones de manos humanas y décadas de oxidación silenciosa. Y sin embargo, en su superficie aún respira un brillo rojo original, un red luster que los expertos persiguen como si fuera oro líquido congelado en cobre. Pero ese brillo no siempre es señal de belleza, a veces es una trampa visual que oculta errores microscópicos capaces de disparar su valor hasta cifras que parecen imposibles. Hablamos de monedas que, en condiciones extremas de conservación, con errores de acuñación raros como el double die obverse o desplazamientos de troquel RPM, han llegado a ser evaluadas en cifras que desafían la lógica del mercado. Algunos ejemplares excepcionales han sido vinculados a valores especulativos que rozan los 424,000 cilindros en contextos de subasta ultra premium y coleccionismo extremo. No es una promesa. Es una posibilidad que solo existe en el borde más oscuro del mundo numismático. Pero antes de que imagines tesoros brillando en tu bolsillo, debes entender algo esencial. Estas monedas no son mágicas, son accidentales. Son el resultado de una maquinaria industrial que no perdona errores, pero que a veces los convierte en leyenda. Y en 1998, la Casa de la Moneda de Estados Unidos estaba produciendo centavos Lincoln a una velocidad brutal, casi impersonal, donde cada segundo podía generar una anomalía irrepetible. El Lincoln Penny de 1998 pertenece a una era de transición silenciosa en la producción moderna. Una época donde el cobre ya no era puro, sino una delgada piel sobre un núcleo de zinc, una estructura vulnerable que con el tiempo comienza a revelar su verdadero sufrimiento químico. Ese fenómeno, conocido por coleccionistas avanzados como zinc rot, no es solo deterioro, es una autopsia lenta de la moneda. Bajo el microscopio, un centavo aparentemente común de 1998 puede transformarse en un paisaje alienígena. Microfracturas, burbujas de oxidación, pérdida de adhesión entre capas metálicas. Todo ello cuenta una historia de estrés industrial invisible al ojo humano. Y en algunos casos rarísimos, esos defectos se combinan con errores de acuñación que convierten lo ordinario en extraordinario. El double die obverse, por ejemplo, no es un simple detalle estético. Es un fallo en el alineamiento del troquel durante el proceso de impresión. Ese pequeño desajuste crea duplicaciones sutiles en letras y rasgos del diseño de Lincoln. Y aunque parezca mínimo, en el mercado adecuado puede significar la diferencia entre un centavo y una pieza de colección de alto nivel. Pero aquí es donde la historia se vuelve peligrosa para el coleccionista inexperto, porque la mayoría de estas monedas han sido destruidas sin saberlo, limpiadas con paños, pulidas con químicos domésticos o simplemente maltratadas en intentos de mejorarlas. Y cada uno de esos actos deja una huella irreversible. Una limpieza agresiva elimina la pátina original, destruye la textura microscópica de la superficie y reduce el valor numismático en segundos. Escucha esto con absoluta atención. Nunca, bajo ninguna circunstancia, debes limpiar una moneda con productos químicos o telas abrasivas. Lo que para el ojo humano parece suciedad, para un experto es historia intacta. Y una vez que esa historia se borra, no existe forma de recuperarla. El Lincoln Penny de 1998, en su versión más pura, debe conservar su superficie original,
su color rojo profundo o su transición natural hacia tonos marrones. Esa evolución cromática no es defecto, es evidencia de autenticidad. Cada cambio de color es una reacción química entre el cobre superficial y el ambiente, un proceso que convierte cada moneda en un registro temporal único. Pero no todas las monedas de 1998 son iguales. Algunas salieron de la prensa con errores casi imperceptibles, invisibles, sin aumento óptico avanzado. Errores de alineación, ligeros desplazamientos del diseño, variaciones en el relieve de Lincoln o incluso inconsistencias en la marca de seca. Y son precisamente esas imperfecciones las que despiertan la obsesión de los coleccionistas más agresivos del mundo. Porque en numismática extrema, la perfección no es lo más valioso, la anomalía lo es. Un centavo perfecto es común. Un centavo imperfecto, con historia mecánica verificable, es una anomalía financiera. Y ese es el verdadero corazón de esta investigación. Mientras la producción masiva continuaba en 1998, millones de estas monedas entraban en circulación sin ser cuestionadas. Pagos de café, máquinas expendedoras, transacciones insignificantes, todas ellas dispersaban potenciales tesoros en la economía cotidiana. Y aún hoy es posible que uno de estos ejemplares raros siga escondido en un bolsillo, una caja o un viejo frasco olvidado. Pero la pregunta que realmente importa no es cuántos existen. La pregunta es cuántos han sobrevivido en condiciones lo suficientemente perfectas como para alcanzar cifras que desafían la realidad del mercado. Porque un Lincoln Penny de 1998 en estado Mint State, con color rojo original intacto, no es solo una moneda, es un evento estadístico extremadamente raro. Y cuando ese estado se combina con errores como DDO o RPN, el resultado es una pieza que puede atraer subastas internacionales, coleccionistas privados y especuladores dispuestos a pagar cifras absurdas. Incluso se han documentado escenarios donde piezas excepcionales alcanzan valoraciones que se acercan a los cientos de miles en contextos altamente competitivos, no por su metal, sino por su historia mecánica irrepetible. Pero lo que estás a punto de descubrir en la siguiente parte no se encuentra en los catálogos oficiales, ni en los museos, ni en las colecciones públicas. Se encuentra en los márgenes ocultos de la producción, donde un error mínimo puede cambiarlo todo. Porque entre todos los Lincoln Pennies de 1998, existe una variante tan esquiva que muchos expertos discuten si realmente debería existir. Un tipo de error que no solo afecta el diseño, sino la estructura misma de la identidad de la moneda. Y su descubrimiento ha sido motivo de controversia, misterio y obsesión durante años. Y justo cuando crees que entiendes el verdadero valor de un simple centavo, cuando piensas que todo es cobre, zinc y desgaste natural, aparece una anomalía que rompe todas las reglas conocidas del coleccionismo moderno. Una pieza que no debería ser especial, pero lo es. Una moneda que no debería destacar, pero grita desde la oscuridad del error industrial. Y lo que vamos a revelar a continuación no solo cambiará tu forma de ver el Lincoln Penny de 1998, sino que abrirá la puerta a un nivel de rareza que muy pocos coleccionistas se atreven a buscar. Porque lo que viene después no es solo una moneda, es un accidente histórico esperando ser descubierto. Un zumbido metálico atraviesa la oscuridad como si algo estuviera despertando dentro del cobre sellado del tiempo. No es un sonido real, es la sensación psicológica de sostener una pieza diminuta que ha sobrevivido a millones de impactos industriales y a la indiferencia absoluta del mundo. Hoy no estás viendo un video más de monedas. Estás entrando en una investigación donde un simple centavo puede comportarse como evidencia forense de un sistema entero de producción masiva. Bienvenido al canal donde las monedas no se coleccionan, se diseccionan, donde cada superficie es un archivo químico y cada error de acuñación es una confesión involuntaria de la máquina que la creó. Porque en el universo de los Lincoln Pennies de 2013, nada es casual. Todo es consecuencia de presión, velocidad y desgaste invisible. Imagina sostener una moneda de 2013 recién salida de circulación,
Aparentemente común, aparentemente insignificante. Pero bajo luz intensa comienza a revelar una piel metálica que no es realmente cobre, sino una capa ultrafina depositada sobre un núcleo de zinc vulnerable. Una estructura que con el tiempo se comporta como un organismo que envejece desde dentro hacia afuera. Ese es el verdadero drama oculto de los centavos modernos. No son sólidos, son composiciones híbridas que reaccionan lentamente con su entorno. Y esa reacción, aunque invisible al principio, puede destruir el valor de una pieza o elevarla a niveles que parecen imposibles. El Lincoln Penny de 2013 pertenece a una era industrial donde la velocidad de producción supera la atención humana. Millones de unidades golpeadas, cortadas y selladas en ciclos mecánicos casi automáticos. Y en ese ritmo brutal, los errores no solo ocurren, sobreviven. Algunos ejemplares de 2013 han sido observados bajo microscopio con anomalías de superficie que parecen insignificantes a simple vista, pero que en el mercado correcto se convierten en detonadores de valor extremo. Variaciones en el relieve del rostro de Lincoln, duplicaciones leves en letras del lema o desplazamientos microscópicos del escudo moderno. Todo ello puede transformar una moneda común en un objeto de obsesión numismática. Y aquí comienza el verdadero problema, porque la mayoría de estas piezas han sido destruidas sin saberlo, limpiadas, pulidas o manipuladas hasta borrar su identidad original. Y en numismática forense, borrar la superficie es borrar la evidencia. Escucha con atención extrema. Nunca debes limpiar una moneda con químicos, pasta abrasiva o incluso telas comunes. Lo que parece suciedad es en realidad pátina microscópica, una firma química del tiempo. Y cuando la eliminas, destruyes la estructura superficial del metal a nivel invisible, reduciendo su autenticidad ante cualquier experto real. El Lincoln Penny de 2013, como todos los centavos modernos, depende de esa superficie intacta para mantener su valor, porque su belleza no está en el brillo artificial, sino en la historia química que ha sobrevivido sobre su piel. Cuando se observa un ejemplar en estado mint state, con su brillo original rojo o su transición natural hacia tonos marrones, no estamos viendo estética, estamos viendo conservación extrema, un equilibrio frágil entre oxidación controlada y protección ambiental. Pero lo verdaderamente fascinante ocurre cuando el error industrial entra en escena. En 2013, la Casa de la Moneda continuaba utilizando matrices de alta velocidad donde pequeñas desviaciones podían repetirse sin ser detectadas de inmediato. Y en esos microsegundos de desajuste nacen las piezas más buscadas. El Double Die Obverse, por ejemplo, aparece cuando el troquel imprime el diseño más de una vez con un leve desplazamiento. No es un error evidente como una falla rota, es una duplicación fantasma, una sombra del diseño original que solo se revela bajo aumento especializado. En algunos Lincoln Pennies de 2013, estas duplicaciones se han observado en letras del lema o en detalles del retrato. Y aunque parecen mínimas, su impacto en el mercado puede ser brutal, porque el coleccionista avanzado no busca perfección, busca anomalía verificable. Otro fenómeno crítico es el RPM, el Repunched Mint Mark, un desplazamiento del símbolo de seca que revela una corrección mecánica en el proceso de producción, una huella de intervención humana dentro de una máquina que pretende ser perfecta. Pero lo más inquietante no es el error en sí, sino su supervivencia, porque la mayoría de estas monedas circulan sin ser detectadas, pasando de mano en mano, perdiendo gradualmente su estado original, hasta que finalmente desaparecen en el desgaste cotidiano. Y sin embargo, algunas sobreviven. No muchas, pero suficientes para crear mitos modernos dentro del mundo numismático. Un Lincoln Penny de 2013 en condición excepcional, con color rojo intenso original, superficie intacta y error certificado, puede alcanzar cifras inesperadas en subastas especializadas y en escenarios extremos de rareza confirmada. Se han mencionado valores especulativos que rozan los 44,000 íteros, una cifra que no refleja metal,
sino obsesión humana por lo irrepetible. Pero aquí es donde la historia se vuelve más peligrosa para el espectador común, porque muchos intentan crear valor donde no lo hay, manipulando monedas, limpiándolas o incluso alterando su superficie en busca de brillo artificial. Y ese es el error fatal, el punto sin retorno en numismática forense. Una moneda limpiada pierde su textura original, y bajo microscopio, esa pérdida se convierte en evidencia visible de destrucción humana. Rayaduras microscópicas, abrasión irregular, eliminación de capas de oxidación natural. Todo ello reduce su autenticidad de forma irreversible. Si hay algo que debes recordar con absoluta seriedad es esto. Una moneda nunca debe ser limpiada, jamás. Porque lo que estás tocando no es suciedad, es historia química intacta. El Lincoln Penny de 2013 también es testigo de una transición industrial silenciosa, donde la automatización domina el proceso, pero el error humano sigue filtrándose en niveles microscópicos. Y es precisamente esa mezcla de control y caos lo que genera su atractivo numismático. Porque en cada centavo existe una posibilidad latente, la posibilidad de que algo haya salido ligeramente mal, lo suficiente para cambiar su destino en el mercado de coleccionistas. Pero lo más perturbador es lo que ocurre cuando esas monedas pasan desapercibidas durante años, almacenadas en frascos, cajas o carteras olvidadas, expuestas a humedad, temperatura y aire contaminado, comenzando lentamente su transformación química interna. El zinc bajo la capa de cobre comienza a expandirse, creando burbujas microscópicas de presión interna. La superficie se debilita, el brillo se apaga, y la moneda comienza a mostrar signos de envejecimiento estructural, un proceso silencioso conocido por expertos como degradación interna progresiva. Y aún así, algunas de estas piezas sobreviven lo suficiente para ser descubiertas décadas después, como si hubieran estado esperando ser interrogadas. Pero lo que aún no sabes es que dentro de la serie de 2013 existe una variante tan inusual que ha generado debate entre especialistas. Una anomalía que no encaja perfectamente en ninguna categoría clásica de error, ni completamente doble acuñación, ni simple desplazamiento, ni daño ambiental, algo intermedio, algo confuso, algo que desafía la clasificación tradicional. Y esa anomalía, si realmente existe en el estado que algunos reportes sugieren, podría cambiar la forma en que entendemos la producción moderna de centavos. Porque no sería solo un error, sería una firma oculta del proceso industrial, una huella imposible de borrar. Y justo cuando parece que entiendes el verdadero comportamiento del Lincoln Penny de 2013, cuando crees que todo se reduce a zinc, cobre y errores mecánicos, aparece una pista aún más inquietante. Un ejemplar que no solo muestra anomalías en su superficie, sino algo mucho más profundo, algo que sugiere que la irregularidad no ocurrió en el acabado final, sino en el propio molde original. Y lo que viene a continuación no es simplemente otro error de acuñación. Es el tipo de descubrimiento que obliga a los expertos a volver al inicio de todo lo que creían saber. Porque algunas monedas no solo circulan, algunas monedas observan en silencio mientras esperan ser encontradas. Un pulso metálico, casi imperceptible, recorre la oscuridad como si una máquina olvidada siguiera produciendo ecos dentro del tiempo. No es imaginación, es la sensación que provoca sostener una moneda que parece ordinaria, pero que en realidad puede ocultar una historia industrial completa bajo su superficie microscópica. Hoy no estás entrando en un simple relato de numismática. Estás entrando en una autopsia del año 2014, donde cada centavo Lincoln es una posible anomalía esperando ser descubierta. Bienvenido a un territorio donde el cobre no es solo metal, es evidencia. Donde el zinc no es solo estructura interna, es fragilidad disfrazada de estabilidad. Y donde cada error de acuñación es una grieta en la perfección de una máquina que nunca debería fallar. Pero a veces lo hace. En el universo de los Lincoln Pennies de 2014, nada es completamente común. Incluso lo que parece ordinario puede esconder un patrón oculto que solo aparece bajo lupa extrema.
Porque estas monedas no fueron hechas para ser observadas, fueron hechas para circular, desaparecer y sobrevivir al olvido. Imagina sostener un centavo de 2014 recién salido de la circulación. Su superficie aún puede mostrar ese brillo rojo característico conocido como red luster, una firma visual de su juventud metálica. Pero ese brillo no es eterno. Es una etapa química en transición constante hacia la oxidación, hacia el desgaste, hacia la transformación silenciosa del cobre superficial. Debajo de esa capa brillante se esconde una estructura moderna, compuesta por un núcleo de zinc, recubierto por una fina película de cobre. Una arquitectura industrial que parece estable, pero que en realidad es extremadamente vulnerable a la corrosión interna. Y es precisamente esa vulnerabilidad la que convierte a estas monedas en objetos de estudio forense. El Lincoln Penny de 2014 pertenece a una era donde la producción monetaria es casi completamente automatizada. Millones de piezas producidas con precisión mecánica, velocidad extrema y tolerancia mínima al error. Pero incluso en sistemas tan controlados, el caos encuentra una forma de filtrarse. Y cuando lo hace, no crea simples defectos, crea historias. Algunos ejemplares de 2014 han sido identificados con variaciones microscópicas en el diseño del retrato de Lincoln. Pequeños desplazamientos, duplicaciones sutiles o irregularidades en el relieve que solo se detectan bajo aumento profesional. Y sin embargo, esos detalles invisibles pueden ser la diferencia entre una moneda común y una pieza altamente codiciada. Porque en el mundo numismático avanzado, el valor no reside en la perfección, sino en la anomalía verificable. Pero aquí es donde comienza el verdadero peligro para cualquier observador inexperto. Porque la mayoría de estas monedas han sido destruidas sin intención, no por fuego ni impacto, sino por limpieza. Escucha esto con absoluta atención. Nunca debes limpiar una moneda con químicos, pasta abrasiva o incluso tela común. Lo que parece suciedad es en realidad una capa histórica microscópica formada por reacciones químicas naturales. Y cuando la eliminas, no estás mejorando la moneda, estás destruyendo su identidad. Bajo el microscopio, una moneda limpiada revela un paisaje devastador. Rayaduras invisibles al ojo humano, pérdida de textura original, alteración del flujo metálico superficial. Todo eso reduce su autenticidad numismática de forma irreversible. El Lincoln Penny de 2014 depende de esa superficie intacta para mantener su valor, porque el verdadero atractivo no es el brillo artificial, sino la historia química que ha sobrevivido en su piel. Cuando una moneda conserva su estado mint state, su superficie actúa como un archivo congelado del proceso industrial. Cada microdetalle es evidencia de presión, calor y enfriamiento instantáneo. Cada imperfección natural es un registro del momento exacto en que fue creada. Pero lo más fascinante ocurre cuando el proceso industrial falla ligeramente. Cuando la máquina, diseñada para la repetición perfecta, introduce una desviación mínima, y en ese instante nacen las monedas más buscadas del mercado. El Double Die Obverse en un Lincoln Penny de 2014 no siempre es evidente. A veces se manifiesta como una duplicación leve en letras o contornos del diseño, una sombra del grabado original que solo se revela bajo iluminación específica y aumento extremo. Ese tipo de error no es visible para el público general, por esto se encontrarán. Pero para el coleccionista experto es una firma de rareza, una huella mecánica imposible de replicar artificialmente. Otro fenómeno crítico es el RPM, el Repunched Mint Mark, una corrección en la marca de seca que deja rastros de alineación incorrecta durante el proceso de estampado, un detalle minúsculo que revela intervención mecánica dentro de un sistema que pretende ser perfectamente automatizado. Y es en esos pequeños fallos donde se esconde el verdadero valor. Porque una moneda de 2014 en estado excepcional, con superficie original intacta, color rojo profundo y error certificado, puede alcanzar cifras sorprendentes en subastas especializadas.
En contextos de alta demanda y rareza confirmada, algunos ejemplares han sido vinculados a valoraciones que rozan los 34.000 guineas, una cifra que no representa el metal, sino la obsesión humana por lo irrepetible. Pero lo más inquietante no es el valor, sino la cantidad de piezas que nunca fueron reconocidas. Monedas que circularon durante años sin ser examinadas, pasando de mano en mano, acumulando desgaste, perdiendo su identidad original lentamente. Porque el enemigo silencioso de estas monedas no es el error, es el tiempo. El zinc interno comienza a reaccionar con la humedad ambiental cuando la capa de cobre se debilita. Se generan microburbujas internas, tensiones estructurales invisibles, deformaciones internas progresivas. Un proceso conocido por expertos como degradación interna del núcleo. Y aunque esto ocurre lentamente, su impacto es irreversible. La moneda cambia desde dentro sin que nadie lo note, hasta que es demasiado tarde, y aún así, algunas piezas sobreviven en condiciones casi perfectas, guardadas en frascos, álbumes o simplemente olvidadas en cajas domésticas, esperando ser redescubiertas como si el tiempo no hubiera pasado. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más oscura, porque entre todos los Lincoln Pennies de 2014 existe una variante que ha generado debate entre especialistas, una anomalía que no encaja completamente en ninguna categoría clásica de error. No es exactamente doble acuñación, no es simplemente desplazamiento, no es daño ambiental. Es algo intermedio, ambiguo, difícil de clasificar. Una irregularidad que parece surgir desde el propio proceso de creación, como si la matriz original hubiera sido afectada antes incluso de comenzar la producción masiva. Y ese tipo de anomalía no solo es rara, es profundamente inquietante para la numismática forense, porque sugiere que el error no ocurrió al final del proceso, sino en su origen, en el punto donde la identidad de la moneda aún no estaba completamente definida. Y justo cuando parece que el Lincoln Penny de 2014 puede ser entendido dentro de los límites normales de la producción moderna, cuando todo parece explicarse con zinc, cobre y errores mecánicos, aparece una pista mucho más inquietante. Un ejemplar que muestra características que no encajan con ningún patrón conocido de acuñación estándar, como si la máquina hubiera dejado una firma involuntaria en el metal, una firma que no debería existir, pero existe. Y lo que viene a continuación no es simplemente otro error de producción, es el tipo de descubrimiento que obliga a cuestionar toda la lógica de la acuñación moderna. Porque algunas monedas no solo circulan, algunas monedas parecen recordar exactamente cómo fueron hechas.